Hola, bienvenidos a La Voz de Julio. Para los que por primera vez ven este canal, para los que por primera vez escuchan y ven La Voz de Julio, los invito a suscribirse haciendo clic en la parte de suscripción, y cada vez que haya videos nuevos, investigaciones periodísticas nuevas, análisis nuevos, van a recibir una notificación y van a ser los primeros en enterarse sobre investigaciones periodísticas como la que hice hace un par de días sobre el sueldazo al líder de Coparmex, Gustavo de Hoyos, o como la información sobre el dinero de la publicidad que no es detallado en el gobierno de Enrique Alfaro. Ese tipo de investigaciones, análisis como sobre la hipocresía de un conductor de Canal 11 de la derecha. Este tipo de información voy a estar continuamente subiendo, presentándole, como lo he hecho desde mi portal desde hace muchos años, información sobre pagos a periodistas, sobre propiedades de periodistas en el extranjero, así como propiedades de políticos en el extranjero, como lo he documentado en el caso de Genaro García Luna. Fui la persona que dio a conocer la mansión de García Luna en Miami. También revelé que después de la mansión se mudó a un lujoso penthouse también en Miami, y hace poco en la revista Contralínea di a conocer que en total García Luna y sus socios tienen 34 propiedades en el estado de Florida. Por eso es que los invito a suscribirse, para que apoyen este canal, para que compartan esta información en sus redes sociales. Se los agradezco mucho. Y bien, la información de hoy es respecto a la periodista Adela Micha, más bien conductora, y los grandes negocios que su hijo hizo con los gobiernos priistas de Roberto Borge, Javier Duarte, Rubén Moreira, Hugo Olvera, Erubiel Ávila. De acuerdo a contratos que he obtenido, el hijo de la conductora Adela Micha hizo negocios millonarios a través de la venta de una aplicación móvil. La aplicación móvil que vendió a estos gobiernos fue llamada Alerta Móvil MX. Es una aplicación que en el 2014-2015 vendió a estos gobiernos priistas por millones de pesos. A pesar de que esta empresa no tenía ninguna experiencia, a pesar de que el hijo de la conductora Adela Micha es abogado recientemente graduado en esos años, y que no tenía realmente experiencia en temas de seguridad. Lo único que tenía el hijo de la periodista conductora Adela Micha era la conexión, era el respaldo de su mamá y los enlaces con los gobiernos priistas de ese entonces, de Javier Duarte en Veracruz, de Roberto Borge en Quintana Roo, de Hugo Olvera en Hidalgo, de Rubén Moreira en Coahuila, y de Erubiel Ávila en el Estado de México. Gobiernos que fueron bastante corruptos, gobiernos que en su momento fueron denunciados por un número reducido de periodistas y medios, pero ya había indicios de que esos gobiernos eran muy corruptos. En su momento ya se había denunciado que el gobernador Javier Duarte era un gobernador muy corrupto, donde los índices de violencia estaban creciendo. Y una de los pagos de favores hacia la periodista conductora Adela Micha fue comprar esta aplicación a su hijo, al junior Carlos Gottlieb. Recalcar que además de que este muchacho, este joven, no tenía experiencia en el mundo de la seguridad, yo había documentado que fue aviador en el gobierno de Peña Nieto. Al mismo tiempo que estaba estudiando, al mismo tiempo que estaba vendiendo aplicaciones a gobiernos del estado, era aviador en la Secretaría de Gobernación con un sueldo de 20,000 pesos mensuales. Esto yo lo pude confirmar a través de una llamada que yo hice a su oficina.
y él ya supuestamente ya no estaba trabajando, pero el teléfono era el teléfono de la Secretaría de Gobernación y lo enlazaban a su teléfono particular celular. Revelé en ese entonces que Carlos Goldbit, el hijo de Adela Micha, era un aviador. ¿Por qué es importante esta información sobre los negocios millonarios del hijo de Adela Micha? A pesar de que la periodista conductora ya no es relevante, es importante recalcar, recordar, documentar, como en este caso con estos contratos que tengo, que tuve a través de solicitudes de información de los gobiernos de Quintana Roo, Estado de México, Veracruz, etcétera, que este tipo de conductores, informadores, que tienen programas de radio, que tienen espacios en algunos medios de comunicación, en específico ella tiene espacio en el financiero, como este tipo de conductores que hoy parecen ser de oposición, más no periodistas críticos del gobierno, más bien son de oposición del famoso BOA, aunque ella no es mencionada en el BOA, es una miembro de facto del BOA. ¿Por qué es una miembro de facto del BOA? Porque es interesante que antes de que llegara López Obrador a la presidencia, la conductora de entonces Televisa parecía no tener ningún problema con el gobierno de Peña Nieto, parecía no tener ningún problema con el gobierno de Felipe Calderón. Nunca se le conoció una investigación periodística cuestionando, investigando, denunciando, nada, a pesar de que esos gobiernos era bien sabido que eran corruptos, eran muy corruptos, que claramente era solamente disponibilidad y interés en investigar las corrupciones, pero esta periodista jamás denunció. Era muy cercana al gobierno priista de Peña Nieto y es por eso que hoy es una voz, entre comillas, crítica al actual gobierno, pero realmente lo que extraña a la periodista es las conexiones, los grandes negocios que tenían en el pasado reciente. Algo similar a la hipocresía del señor Gustavo de Hoyos, que también tenía muy buena vida con el gobierno priista de Erubiel Ávila. Inclusive lo menciono en ese video, que el líder de la Coparmex, además de tener un sueldazo en el Infonavit por hacer nada prácticamente, voló en un avión del gobierno del estado a la boda de su familiar. La esposa de Erubiel Ávila es familiar de Gustavo de Hoyos y el gobernador mandó un avión para que el señor Gustavo de Hoyos atendiera a la boda. Esos eran los privilegios en los que vivían estos personajes de la derecha, que estaban acostumbrados a vivir a sus anchas, a sacar dinero del erario, a hacer negocios con el gobierno, con los gobiernos priistas, como el hijo de como el hijo de Adela Micha. Y para que se den una idea de la clase de persona que es la conductora, el gobierno de Javier Duarte hizo un contrato con el hijo de Gottlieb, con el hijo de Adela Micha, por 8.700.000 pesos, con Javier Duarte. ¿Alguna vez ustedes escucharon una queja o una denuncia de Adela Micha sobre este gobierno corrupto, donde muchas mujeres fueron asesinadas, donde muchos periodistas fueron asesinados? No. La hipocresía de Adela Micha fue hace no mucho ir a marchar en favor de las mujeres cuando su hijo estaba haciendo negocios y enriqueciéndose con dinero del corrupto Javier Duarte. Así que esta persona de nombre Adela Micha no tiene autoridad moral para criticar a nadie. Es más, debería ser investigada por las autoridades por tráfico de influencias, por posibles sobornos, porque el señor Duarte sobornaba. Aquí está el contrato, aquí tengo el contrato, lo voy a publicar en mi portal, lo voy a subir. Es el contrato por 8.7 millones de pesos, por una aplicación que ya no sirve, una aplicación que prácticamente nadie conocía, nadie bajó, tenía muy pocas descargas. Es más, esta empresa dejó de existir exactamente
en el 2016. En el 2016 esta empresa ya no existía y su último tweet inclusive fue en octubre del 2014. Pero el gobierno del corrupto Javier Duarte entregó 8.7 millones de pesos al junior hijo de Adela de Micha. El gobernador de Hidalgo, otro de esos personajes oscuros, Hugo Olvera, entregó un contrato al junior Carlos Godwill por 7.3 millones. Beto Borge, uno de los gobernadores más corruptos en la historia de México, entregó un contrato por 6 millones. ¿Alguna vez ustedes escucharon una denuncia de Adela Micha sobre la corrupción, sobre la mala situación financiera en que se encontraba el estado de Quintana Roo por los actos de corrupción que todo el mundo sabía? Pocos medios documentaban, desafortunadamente, porque al igual que Adela Micha, otros comunicadores y otros medios recibían dinero. También hay que recordar que no solo Adela Micha hacía entrevistas a modo a este gobernador priista Roberto Borges, López Dóriga hacía lo mismo. Y lo más probable es que también recibía dinero de parte de este gobernador corrupto priista Roberto Borges. Pues del gobierno de Rubiel Ávila recibió un contrato el hijo de Adela Micha de 10 millones de pesos. 10 millones de pesos por esta misma aplicación Patito. El gobierno de Coahuila, por Rubén Moreira, aparece un pago de 1.500.000 pesos, pero lo más probable es que haya más pagos en el orden probable de los 6 millones. Desafortunadamente, el gobierno de Coahuila se ha negado a informar sobre la compra. He hecho solicitudes al gobierno de Coahuila y se han negado. Dicen que no existe esta información, que no compraron, a pesar de que en un otro documento de la Secretaría de Finanzas hay pago a todos los proveedores y aparece este pago a la empresa Ububle por 1.500.000 pesos sobre la aplicación que les menciono, Alerta Móvil. Desafortunadamente están ocultando esa información, pero con la información hasta el momento que tengo, aproximadamente son 34 millones de pesos los contratos que obtuvo el hijo de esta conductora de televisión y radio. 34 millones, y también incluye un pequeño contrato comparado con los demás por una aplicación que vendió este junior al municipio de Huixquilucan. Vendió una aplicación, un directorio, una aplicación, un directorio al gobierno municipal de Huixquilucan y cobró 374,000 pesos por una aplicación sin utilidad, pero sí, cobró 374, es una pequeña cantidad comparada con los millones que pagaron otros gobiernos, pero 374,000 por algo que no funciona, aún así es muchísimo. Pues en total, aproximadamente de manera conservadora, yo diría, son 34 millones. También el gobierno de Velasco, Manuel Velasco en Chiapas, compró esta aplicación, pero lo mismo, se ha negado a informar diciendo que no tienen información, a pesar de que hay evidencia. Desde la cuenta de tweet de Alerta Móvil MX hacen saber a sus seguidores que la aplicación está en funciones en Chiapas. Pero el gobierno de Manuel Velasco se negó a informarme, se negó a informar esta información, se negó categóricamente diciendo que no existe, a pesar de que hay algunos portales de noticias que dieron nota de la contratación de este servicio. Podría ser alrededor de 6 millones, pero eso es especulación. Lo que está documentado, los contratos que tengo, la información fidedigna que tengo en mi poder es de 34 millones de pesos a esta empresa del hijo de la conductora Adela Micha. Hay que recordar que también hace poco, o no hace poco, hace un par de años documenté que la conductora de hoy del programa del periódico financiero importó cobertores de piel de zorro, importó de Canadá cobertores de piel de zorro, sabiendo o teniendo como antecedente que esta especie
está potencialmente en peligro de extinción. Pero a pesar de eso, la señora, que gana muy bien con sus conexiones con gobiernos corruptos, como lo menciono anteriormente, tuvo la desfachatez de importar cobertores de piel de zorro. También vuelvo a recordarles que este mismo Junior fue aviador en el gobierno de Peña y que además de todos estos pagos, estos contratos de 34 millones al hijo de la conductora Adela Micha, ella, a través de su empresa, en el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, obtuvo 25 millones de pesos, le regaló el gobierno de Peña Nieto al portal de Adela Micha. Y en 2 ocasiones el gobierno de Erubiel Ávila, además de comprar esta aplicación en casi 10 millones, le pagó 750,000 pesos por 2 conferencias que impartió. Más de 350,000 pesos por cada conferencia por la participación de esta conductora que realmente no aporta nada. Es una persona de la élite, es una persona que no informa, es una persona que le gusta el chisme, que le gusta las cosas de la farándula, más bien realmente no es una periodista porque no hace investigación. Participaba hace no mucho en el programa de Tercer Grado de análisis político, pero pues no tenía material para argumentar. Siempre tomaba la parte del gobierno, históricamente siempre ha sido gobiernista. Pero recientemente con la victoria de López Obrador en el 2018, de repente ya se dio cuenta que México es un país de tercer mundo y ahora hasta va a marchar por los derechos de las mujeres, cuando su hijo vendía aplicaciones, hacía negocios con personajes, con políticos corruptos, como el caso de Javier Duarte, que todo el mundo sabía que era muy corrupto y que en su estado había feminicidios. Recordar también que el Estado de México es uno de los estados con mayor feminicidios y ella tenía negocios a través de su hijo con el gobierno de Erubiel Ávila, no solo a través de la aplicación, sino a través de las conferencias que impartió y por la que recibió casi 1 millón de pesos. Por eso es importante que ustedes no crean solamente lo que yo digo, hagan sus investigaciones o consulten otros canales de YouTube, lean diferentes medios de información, pero recuerden que yo he documentado desde hace mucho que muchos periodistas reciben dinero. Ya recientemente se probó que así fue, que una lista de más de 30 periodistas recibió 1,000 millones de pesos. Y entonces hay que recordar esto. Siempre hay que recordar que este tipo de periodistas, la única razón por la que cuestionan ahora el actual gobierno, no es porque les interese el destino del país, no es porque les preocupe la economía del país, no es porque les preocupe la inseguridad del país. Lo único que les preocupa es que ya no pueden hacer el negocio como el pasado, es que ya no pueden hacer negocios con los gobiernos priistas de antes, con los gobiernos tan corruptos como de Duarte. Ya no lo pueden hacer y están muy desesperados, y es por eso que se están organizando a través de Frena, se están organizando a través de la famosa BOA para derrocar, no para derrocar de forma limpia al actual gobierno. Quieren derrocar con noticias falsas, con desestabilizar, con crear un caos, pero no lo quieren hacer de manera democrática en las elecciones. Lo quieren hacer de manera, algunos ya lo han deseado hasta con un golpe de Estado. Algunos están desesperados y ya piden a las Fuerzas Armadas derrocar. Es lo que quieren. El interés realmente de estos periodistas y de estos grupos de poder es regresar al pasado y hacer los grandes negocios. Los grandes negocios, el no pago de impuestos, eso es lo que quieren. Entonces, yo trato de informarles, no con mi opinión, sino con documentos que muestran
lo que yo estoy diciendo. No solo son palabras, son documentos, contratos, y que ustedes van a poder consultar en mi portal cuando lo suba. Y les voy a poner unas capturas de pantalla en el video, y van a poder ustedes consultar estos contratos y darse cuenta de que esta información es verídica, y de darse cuenta que la periodista conductora Adela Micha no tiene autoridad moral para criticar a nadie. Es más, la periodista conductora debería ser investigada por las autoridades por posibles tráfico de influencias y haber sido sobornada. Es importante esto. Creo que hay evidencia de que hizo tráfico de influencias y de que recibió sobornos. Por eso es que sería importante que se les investigara a este tipo de periodistas, al igual que otros, pero ya hablaré en su momento de otros casos de periodistas como Carlos Loret y de López Dóriga. Tengo información muy importante que quiero confirmar, que quiero desarrollar. Lleva su momento, lleva tiempo investigar, y es por eso que los invito a que se suscriban, a que compartan esta información en sus redes sociales, con sus familiares, con sus amigos, y suscribiéndose nos ayudan a sostener este canal, un esfuerzo personal. Yo no soy financiado por ningún gobierno, ni federal, estatal, municipal, ni grupos como México contra la Corrupción, o en favor de la corrupción más bien, ninguna organización social. Este proyecto se va a mantener con su apoyo a través de sus vistas en YouTube. Por eso es que es importante que difundan esta información, se suscriban y se mantengan en contacto. Leo sus comentarios. Agradezco muchísimo el tiempo que se toman para escribir sus comentarios. He recibido un número muy importante de comentarios al 100% positivo, lo cual les agradezco muchísimo, y mi compromiso es con ustedes de informar siempre. También va a haber momentos en que va a haber información del actual gobierno, y si la tengo, la voy a hacer pública. Yo no tengo ningún problema en demostrar corrupción en el actual gobierno. Yo he publicado respecto al gobernador Bonilla, que escondió una mansión. También revelé que uno de los delegados del actual gobierno en Morelos tenía sueldo en su partido, y además tenía sueldo como funcionario público. Yo no tengo ningún empacho tampoco en decir que va a haber casos de corrupción en este gobierno. Es obvio, los hay en todos los gobiernos. Y cuando sea necesario, yo voy a dar esa información. Si ustedes no están convencidos o no quieren escuchar esta información, tal vez este canal no sea para ustedes, pero voy a documentar si hay casos de corrupción, si son cosas concretas, lo haré público. Pero lo que sí me interesa también es desenmascarar, o de seguir desenmascarando a todos estos periodistas que han vivido del erario y que añoran el pasado porque hacían negocios, como en el caso de esta informadora, conductora, periodista Adela Micha, que a través de su hijo obtuvo 34 millones, al menos 34 millones de pesos. Pues bien, esta es la información del día de hoy. Gracias por sintonizar La Voz de Julio. Nuevamente los invito a que se suscriban haciendo clic ahí en la parte de suscripción. Y nuevamente me pueden seguir en Twitter a través de @JulioCRoa, y pueden visitar mi canal, mi portal en www.enlapolitica.com, y pueden seguir también la cuenta de este portal, que es @enlapolitica. Gracias y hasta la vista.